Hola, hola, buen día, buen día, buen día. Dios les bendiga a todos. Hoy es día de estudiar la Biblia, mis queridos hermanos. Hoy es día del estudio bíblico dominical. Hoy es un día extraordinario, hoy es un día que nos vamos a gozar estudiando la palabra del Señor. Y es por esto que yo le voy a invitar a que no se mueva de ahí, porque si usted pinchó este video ahora, es porque usted está buscando algo relacionado a la palabra del Señor. Y hoy en nuestro estudio bíblico dominical precisamente vamos a estudiar acerca de cómo podemos permanecer en Cristo. Ya sea usted cristiano, ya sea usted que no sea cristiano, perdón. Este estudio es para usted también. Bienvenido al Ministerio de Enseñanzas Bíblicas de Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Hoy es un domingo fabuloso. Domingo 6 de marzo, donde vamos hoy a estudiar la palabra del Señor. Me encanta, yo no sé a usted, pero a mí me encanta. Hoy vamos a tener el estudio bíblico número 10. Y vamos rapidito. Vamos rapidito a empezar con esto porque vamos a leer, vamos a ir a lo, ¿verdad? A lo básico, a lo tradicional. Vamos a comenzar leyendo el pensamiento central. Vamos a leer el pensamiento central. El pensamiento central dice de la siguiente manera: la única verdad es la palabra de Dios. Y dígame usted si es cierto o no es cierto esta verdad, que la única verdad es la palabra de Dios. Nuestra verdad, la verdad de los hombres, no son verdades absolutas. Las verdades de nosotros los hombres son verdades relativas, porque son verdades que dependen. Cuando usted dice, eso es verdad, bueno, depende. Pero cuando Dios dice que algo es verdad, no hay depende, no hay relativismo. Así que hacemos bien en aferrarnos a ella. ¿Por qué nosotros hacemos bien en aferrarnos a la palabra del Señor? Porque la verdad de Dios es la única que nos puede llevar a una eterna salvación. Jesucristo dijo que Él es la verdad, la esencia de la verdad. Eso es para que usted vea lo que usted va a comenzar hoy a aprender en esta escuela bíblica. Y la clase de hoy va a estar con base en Segunda de Pedro 1, del 12 al 21. Le voy a pedir que por favor busque su Biblia. Búsquela. Ábrala en el capítulo 1 del libro Segunda de Pedro. Ahí mismo, siéntese ahí tranquilo, porque hoy vamos a estar una horita aquí estudiando la palabra del Señor. Es importante que nosotros le dediquemos un tiempo al estudio profundo de la palabra del Señor, porque la Biblia nos invita a que crezcamos en el conocimiento de nuestro Dios. Y de la única manera que nosotros podemos crecer en el conocimiento de Dios es cuando nos vamos a estudiar esta santa, divina y pura verdad, la palabra del Señor. Yo le invito a que se siente ahí tranquilo y tranquila, no se preocupe, que usted hoy se va a gozar. Así que hay 3 propósitos siempre esenciales en estos estudios. El primer propósito es siempre glorificar a Dios, que la palabra de Dios sea glorificada. El segundo propósito es que ustedes, los que están ahí, que están estudiando esta palabra, también crezcan, que sean edificados por medio de este estudio
Y el tercer propósito que nosotros siempre tenemos en estos estudios dominicales es que Dios nos revele lo oculto, el misterio que hay en su palabra, porque en su palabra hay muchos misterios que nosotros debemos de descubrirlo. Pero para que nosotros podamos descubrir esos misterios, es necesario profundizar en la palabra del Señor. Así que, pero además de esos tres objetivos que son básicos del estudio, este estudio en particular tiene tres objetivos también. Vamos a leerlo tranquilito. Dice, el primer objetivo es reconocer el valor de los métodos de educación bíblica para que vaya aprendiendo. Distinguir las experiencias espirituales y saber utilizarlas. Aprender a someternos a las normas de la palabra revelada. Pues sí que ya vamos a comenzar y vamos primeramente a dar un poquito de introducción, un poquito de trasfondo. Ya hemos estudiado la primera carta de Pedro a las iglesias. Si usted no ha visto el estudio de la primera carta o los estudios que comprenden a la primera carta de Pedro, yo les voy a invitar a que los vea. No tengo los nombres ahora mismo de todos los estudios, pero yo los voy a poner en una lista en la página, para que usted vaya y mire estos estudios bíblicos que hablan de la primera carta de Pedro. ¿Cómo podemos recordar? La primera carta de Pedro a las iglesias de Asia era o estaba enfocada en los sufrimientos, en los padecimientos, en las persecuciones que esas iglesias estuvieron experimentando en ese tiempo. Es decir, que esas iglesias estaban teniendo unos ataques externos. Y vimos que Pedro, pues, con base a su experiencia, ya que Pedro había sido una persona que había caminado con Cristo, había visto los padecimientos de Cristo, él también había padecido mucho, él también había sido perseguido, Jesucristo fue perseguido, y Pedro con su experiencia pues nos va enseñando cómo nosotros debemos de enfrentar esos padecimientos, esas persecuciones y todo esto, ¿verdad? Voy a un resumen bien chiquito. Y en la segunda carta de Pedro, que ya la comenzamos la semana pasada, estudiamos para que usted lo busque, manifiesta el carácter de Cristo. Ese sí lo puede buscar, que ese es el primer estudio de la segunda carta. Y estaba en segunda de Pedro, pues del 1 al 11. Y hoy vamos a continuar entonces con el 12 al 21. Para que vayamos viendo. Entonces, la segunda epístola de Pablo es advertir a las iglesias de Asia en cuanto a las falsas doctrinas que éstas estaban enfrentando, es decir, los falsos maestros. Ahora no estamos hablando de un ataque externo. Ahora Pedro escribe para darle orientación a esta iglesia en cuanto a cómo deben de prepararse para enfrentar estos ataques, pero ahora no son externos, porque ahora son internos, porque ahora estamos hablando que de la doctrina. Pedro estaba medio alarmado viendo que los falsos maestros ya estaban invadiendo las iglesias, estaban comenzando a infiltrarse en las iglesias primitivas. Pedro hizo un llamado a los cristianos a crecer y a fortalecer su fe para que puedan detectar y puedan combatir esta creciente apostasía. Pedro enfatizó fuertemente la autenticidad de la palabra de Dios y el seguro regreso del retorno de Jesucristo a la tierra. Y aunque en el estudio de hoy no vamos a tocar el tema del retorno de Cristo a la tierra, porque eso va a estar en los estudios posteriores, en los versos posteriores, pero hoy vamos a ver qué nos recomienda Pedro en cuanto al reconocimiento y a cómo nos vamos también a preparar
Porque la semana pasada estudiamos y vimos que Pedro nos decía que el primer paso que nosotros debemos de prepararnos, o lo primero que debemos de hacer es prepararnos, es por medio del conocimiento de Cristo a formar el carácter de Cristo en nosotros. Y eso lo logramos ¿cómo? Lo logramos por medio del estudio de la palabra. Estoy resumiendo bien resumido, porque no vamos a estar aquí toda la mañana con esto. Ahora bien, hoy vamos a comenzar con el verso 12. Y Pedro explica, y aunque verdad, sí, el 12. Y aunque Pedro explica el porqué de estas cosas que han escuchado anteriormente, porque vamos a ver al verso 12, pero esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es decir, estas cosas, están hablando de los rudimentos del evangelio, es decir, de las cosas básicas que siempre deben de estar ahí, machacando, porque eso es importante para nosotros que sepamos el fundamento cristiano, la base cristiana. Cuando hablamos de la base cristiana, estamos hablando pues de cuando usted se convierte al evangelio. Nosotros debemos estar preparados, pero no nos podemos quedar ahí en la base. Nosotros debemos estar preparados para poder darle seguimiento y enseñando a los que van entrando en el evangelio, porque esa gente que van entrando son niños. Y es importante que nosotros tengamos esto siempre presente. Y por eso dice Pedro que no dejará siempre de recordarnos estas cosas, aunque ya vosotros las sepáis. Y estáis confirmados en la verdad. Por esto, y vemos, ¿verdad? En el versículo 11, que aunque no estaba aquí, Pedro acaba de describir de la promesa de la entrada del reino eterno de Dios. El verso 11 no está aquí, eso fue lo que estudiamos la semana pasada, porque la llegada de ese reino es tan importante, es importante y necesario que Pedro se lo tiene que recordar. Ahora bien, hay algo que me inquieta, y es que he notado que en nuestras congregaciones no se habla del reino de los cielos. No se habla. Óigame, mira que yo siempre estoy en los cultos y oigo muchos cultos, muchos estudios, y el reino de los cielos como que no le dan la importancia que tiene. Y sin embargo, Pedro nos enseña aquí que es importante que esto esté siempre fresco en nuestras mentes. El reino de los cielos. De hecho, cuando Juan vino a predicar, que vino, ¿verdad? Como Dios lo envió a preparar el camino para el Señor, ¿qué empezó Juan a decir? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto lo está diciendo obviamente referente a Jesucristo. Y vimos también que cuando Cristo hace su aparición después que Juan lo bautiza, ¿cuál fue el mensaje de Cristo cuando comenzó a predicar? El mismo mensaje de Juan. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora es el Rey en persona que está hablando. Así que arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora, este mismo Rey es el que está hablando y diciendo que Él se ha acercado a la tierra. Ahora bien, yo dije que me inquietaba saber que las iglesias, nuestras congregaciones, no hablan del reino de los cielos. No sé qué pasa con esa enseñanza, porque nosotros desafortunadamente, nuestros líderes, nuestros pastores, los cuales son, ¿verdad? Gentes, ¿cómo te voy a decir? Describirlo, gente excelentes. Pero hay algo como que se nos está escapando, y es el reino de los cielos. Se nos han vendido
unas teorías de que el reino de los cielos es en el cielo. Y hay una diferencia, mis hermanos, y usted amigo también que me está escuchando, hay una diferencia en el reino de los cielos y el reino en los cielos. El reino en los cielos no existe en la Biblia. Por tanto, cuando Jesucristo dice que el reino de los cielos se ha acercado acá a la tierra, cuando habla del reino de los cielos, se está hablando de que de la misma manera en la que Cristo reina en el cielo, va también a venir a reinar aquí. Recordemos la oración cuando los discípulos le dicen al Señor que les enseñe a orar. ¿Qué dice una parte de la oración? Venga tu reino y hágase tu voluntad como en la tierra, o mejor dicho, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que estamos hablando de que Cristo trae en su persona el reino, que es el que va a establecer aquí en la tierra. Ahora vemos de dos reinos. Hay el reino de la oscuridad y también este reino de luz, que es el reino de Cristo. Ese es el reino que Él vino a establecer, porque desafortunadamente nosotros estábamos viviendo en el reino de la oscuridad. Y hablando de los reinos, se me olvidó orar. Es que me emociono tanto. Estos estudios de verdad me emocionan tanto. Porque cuando yo preparo estos estudios, mis hermanos, yo crezco. De verdad, yo crezco en el conocimiento de Cristo. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos de mermar, como dice Juan, para que Cristo crezca en nosotros. Por eso que cuando Cristo crece en nosotros, nuestro conocimiento de Cristo crece. Es a eso a lo que me estoy refiriendo. No es que yo crezco como tal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y por esta oportunidad que tú me brindas nuevamente en este hermoso domingo de poder traer este estudio bíblico a esta población, a esta iglesia que está todos los domingos. Lo ha hecho como una costumbre de todos los domingos ver estos estudios bíblicos, porque son de edificación para cada uno de ellos, Señor. Yo te ruego que tú le alumbres los ojos del entendimiento, ponga la sabiduría que ellos necesitan. Si hay alguno que está en necesidad en estos momentos, sé tú, mi Dios, también supliéndolo. Una necesidad de enfermedad, sé tú, mi Dios, poniendo tu mano de sanidad. O cualquier otro tipo de situaciones que tengan familiares, económicas, de labores. Tú tienes el control de todo, Señor. Y todo esto lo pongo en tus manos. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te doy gracias. Vamos a continuar para no perdernos. Así que, ahora bien, al mismo tiempo el rey dice que ese reino se acerca a la tierra y que hay que arrepentirse. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué debemos de arrepentirnos? Cristo viene y lo primero que dice es que debemos de arrepentirnos. ¿Para qué no debemos de arrepentir? Porque para poder pertenecer a ese reino que Cristo trae, es necesario, lo primero que debemos de hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios. De hecho, ya Él nos perdonó, pero Él quiere que nosotros le pidamos perdón porque es el proceso. Y entonces vamos a nacer de nuevo, porque dice Juan 3 que si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de los cielos, ni podemos entrar tampoco en el reino de los cielos. Dice Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Así que es importante que si usted, querido amigo, todavía no ha dado el paso de arrepentirse, hoy es el día, porque este estudio bíblico no le cayó a usted en sus manos de pura casualidad. Este estudio bíblico Dios lo puso en sus manos para que usted oiga hoy palabra de Dios que tiene para usted.
Hoy es el día de su salvación, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querida amiga también. Yo no sé si usted asiste a la iglesia, si usted no asiste a la iglesia. Yo no sé si usted tiene un tipo de filosofía. Yo no sé si usted cree en Dios, si usted no cree en Dios. Yo no sé cuál es su condición espiritual, económica, de salud, emocional. Yo lo que le puedo asegurar es que no importa la condición en la cual usted se encuentre, Jesucristo tiene la solución a esa condición. El único que lo puede a usted rescatar de este mundo perdido en el que el ser humano vive, un mundo de oscuridad, es Jesucristo. Vaya pensándolo, porque hoy puede ser el día de su salvación. De hecho, en el día de hoy es el único día en el que usted se puede salvar, porque usted no se puede salvar mañana. Usted se tiene que salvar hoy. Y no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis. Es decir, que a pesar de que sus lectores sabían la verdad, a vista en lo que ya estaba en juego, es decir, su destino eterno, vale la pena repasar estas cosas una y otra vez. Yo no soy de lo que digo eso es ley. Para que nosotros podamos perfeccionarnos en algo, tenemos que repetir y repetir. Porque en la repetición es que viene la perfección. Y es por esto que la Biblia es tan importante que usted la lea y vuelva, la lea y medite, porque cada vez que usted lee la Biblia, si no la lee como el papagayo, si usted lee la Biblia y medita en ella, usted va a adquirir nuevo conocimiento, un conocimiento sobrenatural, fuera de este mundo, mi querido amigo. Y usted también, hermano, porque si usted es de esos hermanitos que andan por ahí medio extraviados, que andan medio perdiditos, hoy es el día en el que usted se puede encontrar con el único que lo puede salvar. Jesucristo es el único que lo puede llevar a usted por el camino correcto, en el camino eterno. Es decir que Pedro dice que nosotros debemos de desear, vamos a leer acá, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Es decir que Pedro entiende, y esto de amonestar es bíblico. La Biblia nos manda a que nos amonestemos, que nos exhortemos. Amonestar no es regañar. Amonestar no es corregir. Amonestar es traerte la verdad para que tú la vayas entendiendo y tú puedas recapacitar. Y Pedro, como un experto, dice que quiere despertarnos. ¿Por medio de qué? De las amonestaciones. Y también vemos que es por esta razón, mis queridos hermanos, que nosotros los cristianos nunca nos deberíamos de cansar de escuchar lo mismo, referente, ¿verdad?, a lo que es lo básico en las escrituras de la vida cristiana. Nunca nosotros nos debemos de cansar de escuchar repetidamente predicaciones referentes a nuestro, ¿verdad?, a los rudimentos del evangelio, es decir, las cosas básicas de la vida cristiana. Cada vez que nosotros escuchamos estos mensajes debemos de regocijarnos porque nos los están recordando. Nosotros no debemos nunca de decir, bueno, ya yo sé eso, no me lo tienen que enseñar otra vez. No. Pedro dice que deseemos como niños la leche espiritual, la leche maternal, esa leche que no está mezclada, que no está adulterada. Recordemos que cuando, yo no sé si se hace ya o no se hace, pero yo me recuerdo que las madres antes le daban el seno a sus hijos porque es la mejor leche, la leche pura, la leche que le da fuerza, que da crecimiento a ese bebé porque nace
es de la madre. Pero, y Pedro no está aquí comparando con esa, la leche maternal, la leche que te dan a ti que cuando tú eras chiquito, que era la mejor leche, y después comenzaron a inventar la fórmula y esas cosas. Pero Pedro se refiere a esta leche espiritual, la leche maternal, que no está adulterada, ni que está mezclada. Sin embargo, por otra parte, Pablo nos aconseja en el libro de los Hebreos que una vez que aprendemos a todas estas cosas básicas de los rudimentos del Evangelio, de la vida básica del Evangelio, Pablo nos exhorta a que no nos quedemos ahí. Pablo nos exhorta a que debemos de entonces seguir hacia adelante. Ahora bien, ¿para qué debemos de seguir hacia adelante? ¿Cómo nosotros seguimos hacia adelante? El niño cuando va creciendo va dejando la leche. No sé si usted lo dejó o usted todavía de lo que está alimentándose con leche. Usted es un niño todavía en el Evangelio. Cuando uno ya va creciendo, uno va comenzando a comer otro tipo de comida. Y Pablo nos dice que debemos de comer comida sólida. ¿Para qué? Para ejercitar nuestro discernimiento y podamos, ¿verdad?, distinguir entre lo santo y lo profano. Es lo que Pablo nos recuerda en el libro del Efesios. Ahora bien, vamos a continuar porque Pedro dice que confirmados en la verdad. Y cuando hablamos de confirmado, esta es la misma palabra que traducida en Lucas 22:23 como fortalecido. Recordemos cuando Jesús le dijo a Pedro, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, fortalece a tus hermanos. Y aquí Pedro está cumpliendo ese dicho de Jesús. Él nos está confirmando y nos está fortaleciendo, es decir, nos está recordando lo básico de la vida cristiana. Ahora bien, en los versos del 13 al 14 hay una urgencia en el corazón de Pedro. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con la amonestación sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Pedro dice, tengo esto por justo, por lo que está en juego en este caso, ¿verdad? Pedro sabía que era justo el recordarle a la gente constantemente, especialmente porque sabía que los días de esta vida terrenal llegarían a su fin. Y Pedro tiene acá una preocupación, pero aparte de estar preocupado, se está ocupando. Las preocupaciones no son buenas, mis queridos hermanos. Usted debe de ocuparse. Pedro dice, tengo que hacerlo, porque ya mi tiempo está terminando. Dice él que en breve debo de abandonar este cuerpo. ¿Cómo sabía Pedro que en breve debería de abandonar este cuerpo? Puede ser que Pedro estaba envejeciendo. Quizá la persecución, ¿verdad?, que estaba alrededor de él. La historia de la iglesia nos dice que Pedro murió como mártir, como nuestro Señor Jesucristo se lo dijo en Juan 21, 18, 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Así que Pedro, al verse en esa etapa ya final de su vida, Pedro quiere dejar un legado a la iglesia. Yo no sé qué legado usted está dejándole, usted líder, usted pastor, maestro. ¿Qué legado
usted le está dejando en su iglesia? ¿Qué legado le estamos nosotros dejando a nuestros hijos, a nuestras familias? ¿Cuál es el legado que nosotros le estamos dejando? ¿Hay un legado? No estoy hablando de herencia económica, de nada. Estoy hablando de este legado. El pueblo de Israel, Dios le dice al pueblo de Israel que debe de transmitirles todas las enseñanzas a sus hijos por generaciones. Yo se lo enseño a mi hijo se lo enseña a su hijo, el hijo se lo enseña a los hijos, así sucesivamente. Cuando hablamos de un legado, estamos hablando de un conocimiento, en este caso particular, conocimiento de Cristo. Porque en algún momento a nosotros nos va a pasar lo mismo que a Pedro. A nosotros nos va a llegar el momento, ya sea de irnos de este mundo, es decir, irnos a dormir, nos van a enterrar hasta la resurrección. O vamos a ir en cualquier momento, o Cristo venga y nos transforme. Pero nosotros necesitamos prepararnos y delegar un legado de conocimiento, enseñarle. Nosotros como maestros debemos de ser responsables en la forma, en la manera en la que nosotros enseñamos la palabra del Señor. El pastor deja un legado. Nosotros dejamos un legado, los maestros. Los líderes dejan un legado. Nosotros como padres, abuelos, debemos dejar un legado siempre. Esto demuestra que Pedro creía que las palabras proféticas de Jesús se cumplirían por completo. Jesús demostró a Pedro que él moriría como mártir y él creyó eso. Y así mismo murió. Así que estamos hablando ahora del legado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es lo mismo que le estoy diciendo. Pedro se ocupaba, no se preocupaba, Pedro se ocupaba de enseñar esta verdad en todas las iglesias. Y fíjate que tengo entendido que Pedro esta epístola la escribió desde Roma. Es decir, que Pedro lo más probable ni siquiera había estado en estas iglesias a las cuales él está amonestando, fortaleciéndolos para que su fe crezca y se mantengan, como dice el título del estudio, permaneciendo en la verdad. ¿En cuál verdad está usted permaneciendo, mi querido hermano? ¿En la verdad absoluta de Dios o en la verdad relativa del mundo? Jesucristo dijo que tenemos que el que permanezca hasta el final en esta verdad, ese va a ser salvo. ¿Qué verdad lo guía a usted? ¿Qué verdad le guía? ¿La verdad absoluta o usted de lo que se deja guiar de la verdad relativa del mundo? ¿Cree usted todas esas verdades que hay en el mundo o usted le cree al Señor? Yo no creo en las verdades del mundo. Yo creo en la verdad de Dios. Es la única verdad a la cual yo creo. Yo no le creo al mundo. El mundo me puede pintar a mí pajaritos de colores, me puede pintar todo lo que el mundo me quiera pintar a mí, me puede tratar de conquistar con todo lo... Yo no lo creo. Esta palabra me ha hecho a mí llegar a un punto en mi vida que dependo en absoluto de esta palabra. Y esa es la enseñanza que Pedro, ¿verdad?, le está tratando de dar a estas iglesias de Asia Menor.
que se aferren a la palabra, que dependan, que todas sus decisiones estén con base en la palabra, que no nos movamos, así como Moisés dijo, mira, yo de aquí no me muevo si tú no vas conmigo. Que esta palabra sea la que construya el carácter de Cristo en nosotros, que sea esta palabra la que nos lleve, la que nos guíe, la que nos instruya, la que nos capacite. Esta palabra es todo. Estamos completos en Cristo, dice Pablo. Así que procuraré con diligencia que podáis en todo momento tener memoria. Pedro puso este recordatorio en la carta para que nosotros podamos tener el recordatorio constante aún después de su partida. Y fíjate, Pedro yo creo que no tenía conocimiento de que sus cartas iban a pertenecer al compendium bíblico. Me parece a mí que ninguno de ellos tenían conocimiento. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Después de mi partida, Pedro parecía estar consciente de la importancia del paso de los apóstoles y la necesidad de preservar la enseñanza autoritativa de los apóstoles y los profetas. La enseñanza escrita de los apóstoles y los profetas es la fundación de la iglesia, según nos dice Efesios 2:20, preservada por Dios para todas las generaciones, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo mismo. Dice, ¿verdad? Y obviamente Pablo dice que está edificada en los profetas primeramente, porque es bien importante que nosotros entendamos que las enseñanzas del Nuevo Testamento no son enseñanzas nuevas. No. Las enseñanzas del Nuevo Testamento son extraídas del Antiguo Testamento. Es por esto que el Antiguo Testamento existe. Experiencias para nosotros. Dice 1 Corintios 3, versículo, me parece que como del 8, 9, 10 en adelante, que las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento o a los antiguos están escritas para ejemplos de nosotros, para que nosotros no hagamos, ni actuemos, ni pequemos como ellos pecaron, y para que también obedezcamos como muchos de ellos también obedecieron, porque no le vamos a tirar todos los muertos a ellos nada más. Ellos, algunos eran obedientes, claro, eran gente duro de servir, pero eso eran nuestros antepasados. Esa es la sombra de nosotros, la sombra del mundo, la sombra de la iglesia. Judá es la sombra de la iglesia y Israel es la sombra del mundo. Y eso lo he explicado en otros estudios bíblicos. Les recomiendo que vea el estudio de Osea para que usted aprenda y crezca un poco más en el conocimiento de Cristo. Así que, la certeza del testimonio de los apóstoles. Porque Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Su majestad. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Pues cuando él recibió, y esta es la segunda parte del texto, el 17, lo voy a leer acá. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él
en el monte santo. Porque no os hemos dado a conocer algo de fábulas artificiosas. Pedro declara solemnemente que el testimonio de los apóstoles, un testimonio por el cual soportaron tortura y dieron su vida, no fueron con base en fábulas astutas ni con mentiras a medias, sino con testimonio ocular, ellos habiendo visto con sus propios ojos la majestad de Jesús. Y cuando hablamos de una fábula, se traduce en el griego como mitos. Algunos piensan que el evangelio y el registro bíblico son historias fabulosas, son fábulas, son mitos. Pero nosotros sabemos que el evangelio es verdad. Pedro insiste con certeza que su mensaje no era un mito. Y de igual manera nosotros tenemos que creer esto, predicarlo, enseñarlo. Esto no es un juego, esto no son cuentos de viejas, esto no son fábulas viejas, esto no son mitos, esto es realidad. La verdad de Dios que Dios nos dejó para que lo conociésemos. Pedro fue testigo ocular. Pedro tuvo esta magnífica experiencia de compartir con Cristo, de comer con Cristo, de andar con Cristo, de abrazarlo, de que Cristo lo cogió por el cuello. Tuvo unas experiencias de ver milagros realizados. Tuvo la experiencia de verlo andar sobre las aguas, de que Pedro también anduvo sobre las aguas. Vio el milagro de los peces. Pedro es un testigo ocular. Es por esto que esto lo creemos por fe. Lo creemos por fe. No, yo no estuve allí, ni usted tampoco estuvo allá. Esto, el evangelio, es por fe. Creerlo con certeza, convicción. Yo espero el retorno de Cristo y estoy preparado para recibirlo. Y estoy preparado para enfrentar las tribulaciones que tengo que enfrentar. Y usted también debe estar preparado para enfrentar las tribulaciones que tenemos que enfrentar. Porque nuestros hermanos de la iglesia primitiva, nosotros no somos mejores que ellos. Esa gente tuvieron que enfrentar el terror en persona. A un emperador Nerón, a los líderes judíos, persecuciones, asesinatos, matanzas en leones, comida de leones. ¿Qué no tuvo que pasar los cristianos primitivos bajo el imperio romano? Y eso viene de nuevo, porque ustedes saben en la misma palabra que se está enseñando desde hace mucho tiempo que el imperio romano va a resucitar. Y si el imperio romano va a resucitar con la misma maldad que tuvo desde antes. Para que lo tengan clarito. Amén. Así que podemos reconstruir con exactitud los acontecimientos históricos de los testimonios de aquellos que han visto con sus propios ojos, quienes deben de ser checados para asegurarse de que están diciendo la verdad. Los apóstoles y los escritos del Nuevo Testamento han sido checados por siglos y han encontrado que son veraces. Y cuando hablamos aquí de checado es que han pasado por unas pruebas rigurosas y han encontrado que eso es cierto. No es que lo han visto por ahí, sí, es lindo, bonito, sí, vamos a aceptarlo, no. Que han sido procesados por unos, ¿verdad? Un chequeo riguroso y han sido encontrados legítimos. Dice Pedro, visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cuándo vio Pedro la majestad de Jesús? En muchas ocasiones. Pedro vio la majestad de Jesús en muchas ocasiones. La transfiguración de Jesús registrada en Mateo 17. Sabemos esto porque Pedro cita lo que el Padre le dijo en el lugar de del Monte Santo. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Eso lo escuchó Pedro, lo escuchó Juan, lo escuchó Jacob,
Jacobo, perdón. Así que en la transfiguración, que es lo mismo que lo que estoy hablando, en el momento de cuando ellos estaban allí en el Monte Santo, cuando Cristo se transfigura, ¿a quienes vieron ellos? Vieron a Moisés, a Elías y a Jesús. Pero lo vieron con una luz resplandeciente que brillaba. ¿Qué trataron ellos de hacer? No sale Pedro, porque Pedro siempre tomaba la delantera. Vamos a hacer una enramada aquí para los tres. Pero ¿cuál fue la respuesta divina? No, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Es decir, y cuando dice que se fue todo, apareció Jesús solamente. ¿Qué representa eso? Representa a que Jesucristo es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Moisés y Elías son historia. Ahora Cristo es el que va. Porque si lo dejan a ellos, le montan una enramada para los tres. Y el Padre dijo, aquí no caben los tres, porque aquí es uno solo. Es el cumplimiento de todo. La ley y los profetas. Ahora bien, esas palabras del cielo eran importantes. Porque Jesús le acababa de decir a sus discípulos que iba a ser crucificado. Y sus seguidores tenían que cargar su cruz. Y eso lo vemos en Marcos 8, 31 al 38. Es decir, que sus discípulos necesitaban estas palabras de certeza para seguir confiando en Jesús. Y necesitaban escuchar que Jesús aún era complaciente del Padre, aún habiéndole dicho que iba a ser crucificado. Y estas palabras del cielo también pusieron claramente a Jesús por sobre la ley y los profetas, como dije anteriormente. Jesús no era solamente otro o uno mejor, era el mejor dador de la ley y de las profecías. Él era el Hijo amado. Esencialmente, la voz del cielo era una reprensión para Pedro. Sin embargo, ahora lo que una vez fue una reprensión se ha convertido en una voz dulce, en un dulce recuerdo para Pedro. Recuérdenme de Marcos 9:7 cuando el Señor los reprendió. Moisés y Elías aparecieron con Jesús porque representaban la ley Moisés y Elías los profetas. No son estas dos personas lo que enseñan que son los dos testigos de Apocalipsis. No son ellos para que comience a borrarlo del sistema. Cuando yo llegue a Apocalipsis, a los dos profetas, que voy a entrar en el próximo estudio, ya yo terminé el estudio de la sexta trompeta, bueno, no terminé el estudio de la sexta trompeta, ya hablamos de la sexta trompeta, y en el próximo estudio vamos a hablar del ángel con el librito y vamos a hablar también de los dos profetas, de los dos testigos. Es decir, que no se pierda el estudio del ángel y el librito y los dos testigos. Está en agenda también, son muchos los estudios que yo tengo que preparar, así que es por esta razón que la iglesia está fundamentada en Cristo, que es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Amén. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Así que fue increíble para Pedro y los discípulos al ver a Jesús transfigurado y glorioso. Fue increíble para ellos escuchar esta voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esa voz transformó esa experiencia, transformó la vida de Pedro, la vida de Juan y la vida de Jacobo, que estaba también con ellos. Ahora bien, me imagino que esta experiencia de Pedro y la de los otros chicos fue una experiencia espectacular. Pero había algo que todavía no había acontecido en ellos. No habían nacido de nuevo. Así que esta experiencia que ellos tuvieron fue buena. Pero la mejor experiencia que Pedro experimentó, y valga la redundancia, fue cuando en el día de Pentecostés. Bueno, no en el día de Pentecostés, porque ya antes de ellos subir al día de Pentecostés, ya ellos tenían el Espíritu Santo.
por si acaso usted no lo sabía. Eso lo tienen que buscar en Juan, después de que Cristo resucitó y le estaba hablando con ellos, le dice: recibid el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. En ese momento, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, es que nosotros nacemos de nuevo. Por si acaso usted no lo sabía. Cuando ellos fueron a recibir, que le dijo que fueran allá al aposento alto, era para ser investido de poder. Le iban a entregar que los dones, porque ellos no podían irse a predicar sin estar capacitados, sin estar preparados. Y los dones son los que nos ayudan a nosotros a ejercer los ministerios que Dios nos ha dado. Por si acaso usted no lo sabía, que ya los apóstoles estaban con el Espíritu Santo, ya habían sido bautizados, porque el bautismo en el Espíritu Santo es en el momento en el que nosotros nacemos, en el momento en que nosotros creemos. Recuerden a Cornelio, que cuando le estaba hablando de Jesucristo y ellos creyeron, ahí mismo dice la Biblia que empezaron a hablar otras lenguas. Es decir, esa es la señal. La lengua es una señal. Que usted no hable lengua, yo no hablo lengua, no quiere decir que yo no sea bautizado en el Espíritu Santo. Porque si yo no soy bautizado en el Espíritu Santo y si usted no es bautizado en el Espíritu Santo, entonces usted no es iglesia. Que usted no hable lengua, una cosa no tiene que ver con la otra. Esos son dones. Y Pablo dice bien claro que no todos hablamos lenguas, no todos tenemos esto, aquello y lo otro. Claro, el bautismo en el Espíritu Santo es en el momento en el que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Es lo que Pablo habla en Romanos 6, por ahí en adelante, que habla que fuimos bautizados con Cristo. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahí no habla nada de agua. Bueno, no voy a hablar de este tema de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, porque la clase no pertenece a ese tema, no pertenece a esta clase. Así que vemos entonces que esta experiencia que tuvo en el Monte Santo fue una buena experiencia. Pero la mejor experiencia de todas es cuando nosotros nacemos de nuevo. Ahí es donde nosotros cambiamos nuestra manera de vivir. Dice el texto número 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ahí está hablando del retorno de Cristo. Ahora bien, tenemos la palabra profética más segura. ¿A qué palabra profética se refiere Pedro? Pedro se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento. Es importante que la iglesia conozca a fondo el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento están todas las promesas hechas para toda la humanidad. La Biblia nos enseña que cuando Pablo nació de nuevo, que fue cuando Ananías fue allí por parte del Señor, dice que Pablo fue bautizado en el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Pablo no se fue a predicar. Pablo se fue a Arabia, creo que por 3 años y medio. ¿A qué fue Pablo? A capacitarse con las escrituras del Antiguo Testamento. Es por esto, jóvenes, que Pedro dice que la palabra profética más segura la tenemos. Y esto debemos de entenderlo bien claro, porque al momento de que Pedro escribe estas cartas, sabemos que sus cartas
ni la de ninguno, ni los evangelios, ninguna carta formaba parte del canon bíblico todavía. Pedro se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento y dice, mira, este texto tenemos que entenderlo claro. Tenemos también la palabra profética más segura, el Antiguo Testamento, a la cual hacéis bien en estar atentos. Cuando dice en estar atentos, que estemos todo el tiempo estudiándola. Para los amiguitos que no les gusta estudiar el Antiguo Testamento, a los hermanitos que dicen que el Antiguo Testamento es viejo, es obsoleto y que no nos aplica a nosotros. Perdóneme. Sin el Antiguo Testamento no hay Nuevo Testamento. Dice, estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Quién? El Antiguo Testamento, jóvenes. Fíjate cómo estos apóstoles y la primera iglesia, las escrituras que ellos tenían era la del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento. ¿O usted no lo sabía? Vaya aprendiéndolo. Es decir que, y esto debemos de tenerla siempre pendiente hasta que Cristo venga, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón, es decir, hasta que Cristo regrese. Fíjate la importancia del Antiguo Testamento. Por eso que yo siempre en mis estudios exhorto y le enseño a la audiencia a que vayan incorporando en el corazón de ellos que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. La historia del pueblo de Israel es sombra de la historia del mundo pecador de hoy. La historia de la tribu de Judá, de la tribu del sur, incluyendo, ¿verdad?, lo que es Jerusalén o la casa de Jacob, como la llama la Biblia, es la sombra de la iglesia de Jesucristo hoy. Pero eso para que usted pueda entender eso, tiene que irse a estudiar toda la Biblia completa, el canon completo de la Biblia. Usted lo tiene que estudiar, analizarlo y meditarlo para que esa enseñanza sea revelada a usted. Yo el Antiguo Testamento lo he buscado para arriba y para abajo, para arriba. Es más, a mí me gusta más. Antes, el Antiguo Testamento a mí no me gustaba mucho. Pero cuando yo descubrí lo que representaba el Antiguo Testamento, todos mis estudios ahora mismo están con base en el Antiguo Testamento. Todos. Ustedes pocas veces me van a ver a mí trayendo estudios de cartas, de apóstoles, nada de esas cosas. Obviamente solamente el libro del Apocalipsis, porque mi concentración está en lo que es las profecías y la escatología, para la gloria del Señor. Y yo siempre yo tengo estudios del profeta Amós, que lo tengo corriendo, del profeta Oseas. Voy a comenzar de los profetas menores chiquitos, de Daniel, que tengo varios estudios, y bueno, todos los estudios míos son del Antiguo Testamento, de verdad. Me encanta. A la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Por qué razón deben de estar atentos? Porque las profecías hablan de Jesús y de su ministerio primero. Hablan de la obra salvadora del Mesías. Hablan de las promesas de perdón, de restauración, de salvación para toda la humanidad. No para la iglesia solamente. Las escrituras del Antiguo Testamento son bien claras. Ahora, que a usted no le guste leerla y usted no la entienda es otra cosa. Pero cuando usted va a las escrituras, es más, es Ezequiel, el último capítulo, yo no me recuerdo si es 40 y pico, qué sé yo, no me recuerdo ahora mismo. Ahí usted va a ver cómo es que nosotros vamos a recibir la herencia del reino. En Isaías nos dice cómo va a ser el reino en la tierra, cómo vamos a vivir. Todo eso está en la Biblia.
Por eso es que a mí me fascina la Biblia, me encanta el Antiguo Testamento porque amplía mi territorio espiritual. El Nuevo Testamento es el resumen de todo esto. Y voy a coger este minutito. Ustedes saben por qué Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Judas, ni ninguno hacen tanta, o mejor dicho, no profundizan tanto en las enseñanzas proféticas, porque la iglesia tiene ya las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso es que Pablo nos da una enseñanza en el libro de Romanos y en el libro de Hebreos, que para mí es Pablo, para usted puede ser quien usted quiera. Todo eso que Pablo enseña en el libro de Hebreos es de acá, del Antiguo Testamento. Pablo no está inventando. El sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Aarón, que Jesucristo es más grande que los ángeles, es más grande que Moisés. Todo eso es del libro del Antiguo Testamento. Los 144.000 de Apocalipsis, para que usted pueda entender los 144.000 del Apocalipsis, el Antiguo Testamento. Nada más, el Antiguo Testamento, pero tiene que saberlo estudiar. Yo tengo un estudio de los 144.000 sellados del Apocalipsis. Mírelo, escúchelo, para que usted aprenda quiénes son los 144.000 sellados. No son los testigos de Jehová que dicen ellos que son los 144.000 sellados. Bueno, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Con razón, Pedro puede decir que la palabra es segura y que es una antorcha que alumbra y es algo a lo que nos debemos de aferrar hasta que el día esclarezca y Jesús regrese. Claro, nos tenemos que aferrar al Antiguo Testamento, pero después que se formó el Nuevo Testamento, nos tenemos que aferrar a la palabra completa porque es complemento el Nuevo Testamento. Ahora nos aferramos ¿a qué? Al compendium bíblico completo hasta que Cristo venga. Porque una vez que Cristo venga, vamos a tener la palabra en persona. Y esto cerrado. Recordemos, como le dije anteriormente, que al momento de las escrituras de las cartas, esto no estaba. No pertenecían al canon bíblico. Y es por esto que también le dije que ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los escritores bíblicos del Nuevo Testamento pensaron en que sus escritos iban a formar parte del canon bíblico. Me imagino que Juan sería el único que lo pensaría con la revelación del Apocalipsis, porque hablaba de cosas futuras. Y como eso iban a estar en las cartas, me imagino. Pero jóvenes, si nosotros no entendemos el Antiguo Testamento, nunca vamos a entender el Nuevo. Vamos a leer 1 Corintios 10, que les dije ahorita. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Estamos hablando ¿qué? De un bautismo también. Ahora bien, esta metáfora, bueno, es una historia real que representa una historia profética. Vamos, ¿verdad? Para que lo puedan entender. Todo el procedimiento desde que estaban en Egipto, desde que Moisés fue, las plagas, el cordero, la sangre en el dintel, la salida del pueblo, la persecución hasta el Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo, la muerte de los soldados de Faraón, el cruce al otro lado. Jóvenes, todo eso es exactamente lo que nos pasó a nosotros cuando nosotros venimos a Cristo. No voy a explicar eso ahora. Todos comieron el mismo alimento espiritual.
¿Qué es el alimento espiritual? La palabra. ¿Qué ellos comieron? El maná, que es el pan, es la palabra de Dios. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron todos la misma bebida espiritual. ¿Cuál es la bebida espiritual? ¿De dónde sale la bebida espiritual? De la roca, el Espíritu Santo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y estamos hablando también de lo mismo que pasa con nosotros. De los demás. Ok, ¿a qué estamos hablando aquí? Cuando Moisés manda a los 12 espías a verificar, ¿verdad?, la tierra prometida. Sabemos que la historia dice que vinieron cargados con fruta y todas estas cosas, muy contentos, pero sin embargo hay 10 de ellos que dijeron: son buenas la fruta y todo, pero no vamos a poder con ellos. Son gigantes, son gente grande, nosotros somos chiquitos, nosotros nos vemos como langostas. Pero Josué se paró y dijo: vamos a meterle mano, nosotros podemos porque el Señor nos la va a dar. 2, Josué y Caleb, y 10. ¿A quiénes le dijo Dios que iba a castigar por 38 años y que iban a quedar sembrados en el desierto? A las 10 tribus. 10 tribus del norte. Simbólicamente, todo eso que estoy hablando es para que vayan entendiendo. 10 tribus del norte fueron esparcidas. 10 tribus del norte, o mejor dicho, las 10 tribus que quedaron sembradas por su desobediencia y no lograron entrar a la tierra prometida. Perdón, solamente Josué y Caleb lograron entrar. Judá está compuesta por 2 tribus, Judá y Benjamín. Es para que vayamos teniendo una idea. Las 10 tribus que van a ser quedadas, que no van a entrar en el reino, que van a ser castigadas. Bueno, eso es para que ustedes vayan teniendo una idea. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Cuándo pasó eso, mis queridos hermanos? Eso pasó en el momento en que Moisés fue a recibir la tabla de los 10 mandamientos, que dijeron el pueblo: este tipo se me ha perdido, yo no sé cuánto tiempo va a estar por allá. Aarón, haznos dioses. Y dice que Aarón le pidió los aretes, los arcillos y todo. Y dice pues que el becerro pues apareció. Aunque la Biblia dice que lo fundió con buril, pero él dice: me apareció, yo no sé dónde salió ese becerro. Y cuando vemos que al otro día se fueron a hacerle culto supuestamente a Dios, se sentaron a beber y a gozar la vida. Pero es una historia importante. Ni forniquemos, porque como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Recuerden, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, pues mire que no caiga. Es decir, que lo mismo que le aconteció a ellos nos va también a acontecer a nosotros en cuanto a todo lo que el Evangelio se refiere. Fueron bautizados por la nube y el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron de la vida espiritual, que es Cristo la roca. Y segunda de Pedro 2:6 nos dice: así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndola por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Mi querido amigo, si usted es una persona que todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, dice que el ejemplo de la quemada de Sodoma y de Gomorra y de todos sus alrededores fueron puestas, por ejemplo, para los que viven impíamente. Y quiero decirle, con todo el respeto que usted se merece, que si usted no es una persona
pía, piadosa, usted es una persona impía. Y es por esto que el que vive impíamente va a tener un castigo con lluvia fuego del cielo. Es por esto que siempre enseño que el pueblo de Israel es nuestro espejo, jóvenes. La historia de Judá es la sombra de la iglesia. La historia de Israel es la sombra del pueblo pecador. La iglesia, realidad, es la realidad de Judá y el pueblo pecador es la realidad del mundo. Si usted entiende esto, o mejor dicho, si usted no entiende esto, tiene que entenderlo. Porque si usted no logra entender esto que yo le estoy diciendo, entonces usted nunca va a poder entender la Biblia. Bueno, vamos a continuar con 2 de Pedro 1:20. Bueno, vamos a dar por terminado este estudio ya. Vamos entonces ahora a ir a 2 de Pedro 1 del 20 al 21, porque ya, verdad, me imagino que lo tengo un poquito cansado de tanto hablar. Vamos a leer, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos aquí de que fueron inspirados por el Espíritu Santo, lo que quiere decir es que esto no son palabras humanas que proceden de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, sino que el mismo Espíritu Santo fue que inspiró. Y estamos hablando aquí de una inspiración verbal plenaria, que es así como se define este tipo de inspiración teológicamente. Una inspiración verbal plenaria es cuando está la intervención del Espíritu Santo en la mente del escritor y el Espíritu Santo va obrando en la mente del escritor, dándole la data, pero el escritor va tomando esa data y la va acomodando, ¿verdad? ¿A qué? Pues al tiempo en el que él está, a la situación que está aconteciendo en el momento. Todo depende del tipo de inspiración que el Espíritu Santo esté trabajando con esa persona. Es decir que el hombre también interviene, pero todo pensamiento que el hombre interviene es supervisado por el Espíritu Santo para que no haya errores en la Escritura. Eso es lo que se llama una inspiración verbal plenaria. Y quería, ¿verdad?, traer esto, para que nosotros tengamos una idea y para que los amigos que están viendo este estudio no crean, como muchas veces me han dicho a mí, es que eso lo escribieron hombres. Sí, obviamente tenemos que escribirlo nosotros los hombres, porque Dios no va a bajar a escribírtelo. Nosotros somos el medio por el cual Dios se comunica con el hombre. El hombre, Dios usa al mismo hombre para comunicarse por medio del hombre. Usa su palabra. Ahora bien, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué es tener una interpretación privada? Es una interpretación que nosotros tenemos conforme a nuestros sentimientos, conforme a nuestras emociones, conforme a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo considero. Y muchas veces he escuchado discusiones entre, ¿verdad?, hermanos, discutiendo por temas de interpretación. Pero es que yo entiendo esto en la Biblia. El otro dice, no, mira, vamos a mirarlo desde este punto de vista. Y comienzan a exponer sus sentimientos, sus emociones, sus pensares, todo humano. Jóvenes, la Biblia es bien clara. La Biblia dice que lo espiritual no se puede discernir por medio de lo natural.
se discierne por medio de lo espiritual también, o algo sobrenatural. Es decir, que ninguna persona que no haya nacido de nuevo, que no tenga el Espíritu Santo morando en su ser, en su corazón, no puede estar capacitada para interpretar correctamente las Escrituras. Y aún así, hombres que tienen el Espíritu Santo se comienzan a ellos mismos, no le dan la oportunidad al Espíritu, no buscan la dirección del Espíritu, buscan su propia dirección para buscar las interpretaciones que quieran. Y cada vez que yo oigo que alguien me dice, es que yo pienso, es que yo creo, inmediatamente me transporta ese pensamiento a Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Jeroboam dice la Biblia que Jeroboam pensó en su corazón. E inmediatamente dice alguien que piensa en su corazón propio, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad?, que el corazón son los pensamientos, donde están los pensamientos. Pero cuando ese pensamiento es propio, que no es un pensamiento de Dios, porque la Biblia nos dice bien claro que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Pablo, cuando dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, se está refiriendo a que todos tenemos la palabra de Dios, que es la mente de Cristo. No es que usted tiene la mente de Cristo incrustada en su mente. Y esta palabra es la que nos va a dirigir, esta palabra es la que nos va a guiar. Cuando nosotros decimos que nosotros entendemos esto por nuestra propia cuenta, hay que tener mucho cuidado. Porque es por esta la razón, mis queridos hermanos, que hay 1000 interpretaciones de la palabra. Y vuelvo a traerlo. Si esta es la mente de Cristo, nosotros la tenemos. La mente de Cristo solamente tiene una sola interpretación. Ahora bien, si todos tenemos la mente de Cristo, ¿por qué todos tenemos una interpretación diferente? Esas son preguntas que nosotros debemos de hacerlas y buscar la contestación en la misma palabra. Ahora bien, yo tengo acá unos textos que quiero compartir con ustedes para ponerle el ejemplo de por qué nosotros interpretamos siempre las cosas conforme a lo que nosotros entendemos. No, porque yo tengo conocimiento de esto. Mira, ahí dice esto. Yo entiendo que aquí Jesús quiso decir esto, que el profeta este quiso decir aquello. Eso no es bíblico. Nosotros tenemos mente, tenemos capacidad y todas esas cosas. Sí, nosotros tenemos, somos capacitados. Pero una cosa es una capacitación espiritual y otra es una capacitación humana. Para que nosotros podamos alcanzar la meta que nosotros queramos alcanzar, lograr todas esas cosas que nosotros alcanzamos en la vida, crecimiento. Todo eso es humano. Y eso es bueno, hasta cierto sentido, pero no te lleva a la salvación. Cuando estamos hablando de un conocimiento espiritual, no es de nosotros. Dice Pablo que él no fue a predicar con vanas palabrerías humanas, sino en el poder del Espíritu Santo, que es el que nos da, jóvenes, lo correcto, lo que la Biblia enseña, lo que el texto dado significa o significó en el momento en el cual fue inspirado. Este texto que yo tengo acá, un parrafito, es un ejemplo de Oseas 2. Yo estoy trabajando Oseas. Ya dije, ¿verdad?, que es un estudio de Oseas. Oseas 2, 14 al 23, pero voy a solamente a tocar 3 textos de ahí. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ahora, ¿hay alguien que tiene correctamente la interpretación de este texto? Obviamente, yo tengo las interpretaciones correctas bíblicas, pero yo no las voy a decir.
Yo lo estoy trayendo para que ustedes mediten y vayan a su casa, comiencen, estudien estos textos y busquen la dirección del Espíritu Santo. Porque es que si usted no busca la dirección del Espíritu Santo, si usted no pone sus pensamientos, sus creencias, sus emociones, sus sentimientos aparte y del Espíritu Santo, yo quiero que tú me reveles la verdad. El 15 dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿A quién Dios le está hablando y en qué tiempo esto se va a cumplir? Esto lo estoy diciendo para que ustedes analicen. En aquel tiempo, ¿en qué tiempo? Dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. ¿Qué significa este texto? La hermenéutica es una ciencia espectacular. Pero la hermenéutica sola no nos va a nosotros a dar la interpretación correcta. La hermenéutica excelente nos ayuda a una correcta interpretación. Pero cuando hablamos de estos proféticos, si no es por medio del Espíritu Santo, mi hermano, usted va a necesitar más que una hermenéutica. Dice el 23, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama. ¿Quién es Lo Ruama? Y diré a Loami. ¿Quién es Loami? Tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Estos son textos, mis queridos hermanos, que si no es por medio del Espíritu Santo, usted no logra interpretar estos textos. Hay que acudir a hacer investigaciones, hacer su propio research, busca el diccionario y el Espíritu Santo le va a ir buscando, le va a ir a usted dando. Cuando usted tenga todos los muñequitos armados, dice, ok, ahora entiendo. Pero necesitamos dedicación para poder entender esto. Las profecías, tú sabes que a mí me encanta la profecía. Es más, mi concentración está en las profecías. Del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento también. Y para la gloria del Señor. Esto yo le dije otra vez, todo para la gloria de Él. No hay libro. Se me hacen difíciles algunos. Pero al final busco la dirección del Espíritu Santo y aunque no lo entienda en el momento, después en otra búsqueda o algo, ¡can! Caigo. ¡Ajá! Ahora entendí lo que me está diciendo este texto. Porque la Biblia se complementa y la Biblia es su propio intérprete, mis queridos hermanos. Todo está aquí en la Biblia. Buscamos referencias para ayudarnos. Diccionarios para identificar nombres y todas esas cosas. Pero las respuestas están aquí en la propia palabra del Señor. Es su propio intérprete. No podemos comenzar nosotros a poner de nuestra humanidad para poder entender algo que está fuera de nuestro alcance, algo espiritual. Lo espiritual a lo espiritual. La Escritura tiene una sola interpretación. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es error y malo el distorsionar la profecía de o mejor dicho, a nuestro significado personal, porque la profecía no viene de hombres, sino que viene de Dios. Y aunque viene por medio de los hombres, fueron inspirados por el Espíritu Santo, como ya le dije anteriormente, por una inspiración que en teología la han dominado verbal plenaria. Si usted ha estudiado teología, usted debe entender de lo que yo le estoy hablando. Busque el significado de verbal plenaria. Lejos de inventar el tema de sus propias predicciones, los profetas antiguos ni siquiera sabían el significado de lo que ellos mismos escribían. Ellos
fueron más allá de sí mismos por la influencia del Espíritu Santo. Cuando hablamos de las profecías del Antiguo Testamento que van a ser cumplidas en aquel día, y cuando ustedes oyen en aquel día, es necesario que entiendan que habla del día del retorno de Jesucristo a la tierra, que es el mismo aquel día de Jehová. Recordemos, el Antiguo Testamento es sombra, el Nuevo Testamento es la realidad. Poquito a poquito van a ir internalizando eso. Es decir que cuando hablamos de que son inspirados, es que están llevando, el Espíritu Santo lleva al hombre de la mano, caminando por ahí hasta que lo llegue a su destino, pero el Espíritu Santo supervisando todo, no se le escapa nada, aunque nosotros pongamos, aunque los escritores expresaron sus propias palabras, su propio pensamiento, pero todo eso iba supervisado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo veía que algo no era correcto, le decía, no, eso no lo ponga, esto va a ponerlo, ¿verdad? No exactamente, literalmente. Cuando, ¿verdad? Esto de las interpretaciones, el mismo Pedro hace una referencia a Pablo, que dice que Pablo en sus escritos a veces tiene unas cosas que son difíciles de nosotros poderlas entender, de poderlas interpretar, y que estas personas, estos falsos maestros, estos neófitos, ¿verdad? Tuercen esta verdad para acomodarla a su verdad, y lo hacen para su propia destrucción. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, jóvenes. Si nosotros no estamos preparados para enfrentar las herejías que cada día se están levantando más en nuestras iglesias, esas herejías son herejías muy peligrosas, porque nos pueden llevar a la perdición de nuestra vida. Nos pueden quitar la corona. Nos desviamos y vamos a caer en castigo. Bueno, básicamente esto era lo que yo quería concluir. Pedro nos exhorta a que permanezcamos en esa verdad. No solamente en los rudimentos básicos del Evangelio, sino que también crezcamos en el conocimiento de la verdad. Es decir, que no nos conformemos con la leche espiritual, la de niño, sino que pasemos entonces de leche a comida sólida, como nos enseña Pablo en Hebreos. ¿Por qué? Porque la comida sólida es para las personas que están, ¿verdad? Los maduros, los que están ejercitados. Los sentidos están ejercitados y pueden discernir la diferencia entre lo santo y lo profano, como lo dije anteriormente. Es decir, que de la única manera que nosotros podemos combatir las falsas enseñanzas es estar equipados, fuertemente equipados con la palabra. Es decir, que cualquiera que venga por ahí con enseñanzas que no pasen el filtro de la Biblia, simplemente le dice goodbye, so long. No la acepto. Si no está en la Biblia, no es verdad. Así que ya vimos, ¿verdad?, que la primera parte de este estudio, la de la semana pasada, hablaba de cómo formar nuestro carácter, de cómo tener una relación personal con Cristo. Eso es lo básico en nosotros. Y después ahora tenemos que entonces crecer en el conocimiento de la verdad, porque vamos ahora en los próximos textos a ver qué nos enseña Pablo en cuanto a estas herejías y cómo enfrentarlas, cómo combatirlas y cómo vencerlas. Amén. Así que nada, espero en el Señor que este estudio haya sido de edificación para todos ustedes. ¿Qué le voy a decir? Usted, amigo, si usted todavía no ha decidido servir a Cristo, le voy a presentar el plan de salvación en un minuto. El plan, ustedes saben lo que es un plan. Dios tiene un plan para ustedes, completo. Pero también tiene una voluntad. Y la voluntad de Dios para usted, mi querido amigo, es que usted se aparte del pecado. Que usted pueda nacer de nuevo y que usted pueda formar el carácter, es decir, la imagen de Cristo. Que usted sea una persona
igual a Cristo. No igual literalmente, pero que sus pensamientos sean los mismos pensamientos de Cristo. Eso es formar el carácter de Cristo en el hombre. Y el propósito de todo esto es para que usted pueda reinar con Cristo cuando Él venga aquí en la tierra. Y esto es una oferta que nadie se la puede ofrecer. No hay hombre en la tierra que le pueda ofrecer esto, mis hermanos. Y es por esto que yo quiero que la iglesia entienda qué es la salvación. Y en el próximo capítulo voy a hablar un poquito acerca de lo que es la salvación. No se pierda el próximo estudio bíblico del domingo, porque voy a traer una introducción acerca de qué es la salvación, para que nosotros tengamos claro qué es la salvación, porque no tenemos claro lo que es la salvación. Estamos muriendo salvos, pero sin saber en realidad por qué somos salvos y para qué somos salvos. Y es importante que toda la iglesia conozca por qué y para qué, para que tengamos, ¿verdad?, ánimo y propósito, porque no es simplemente como nos venden la idea del cielo. El cielo fue hecho para los ángeles y para Cristo, no para nosotros. El cielo es el lugar del trono de Dios. Punto. Nosotros fuimos creados para vivir en la tierra. Somos terrenales. Nuestro hogar está aquí en la tierra. Y el hogar que nosotros teníamos nos lo dejamos quitar. Pero Cristo vino para recuperarlo nuevamente y ponernos nuevamente en nuestro hogar. Ya le di un adelanto de lo que es la salvación. Pero nada, Dios le bendiga mucho. Vamos a orar, pedirnos, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado nuevamente de poder estar en este domingo, Señor, trayendo esta clase de segunda de Pedro, esperando, Señor, que tú te hayas glorificado, que la iglesia también se haya glorificado y que hayan podido entender, ¿verdad?, de estas revelaciones que le he traído acerca de tu palabra, de los misterios ocultos, de la verdad bíblica. Te ruego, Padre, que tú le des el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento que todos ellos necesitan en estos momentos, Señor. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te doy gracias. Así que nada, será hasta la próxima, hasta el próximo domingo. Dios los bendiga, los amo en el amor de Jesucristo. Y antes de despedirme, quiero pedir disculpas porque este video quedó mal hecho, de verdad. Aparte de que estoy grabando 2 videos a la misma vez, pues se me mezclaban una cosa con la otra. Pero espero en el próximo video hacer un mejor video, mucho más calidad. Así que mis disculpas, pero estamos creciendo. Dios le bendiga.